doy la más cordial bienvenida para la presentación de esta entrega número 92 de universidades que aborda este tema tan importante y tan interesante de la relación entre ciencia, academia y la pandemia que enfrentamos de COVID-19. Vemos ahí en los textos reunidos cómo poco a poco se fueron buscando respuestas para enfrentar esta enfermedad y cómo la UDUAL convocó para reunir algunos textos que nos muestran cómo fueron trabajando las universidades en este sentido. Entonces, quiero darle la bienvenida para iniciar esta presentación a la maestra Ana Grisel Camacho, que es diplomada en género por la Universidad Obrera de México, licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Historia por la UNAM y actualmente es una avanzada candidata al doctorado en Historia del programa de maestría y doctorado. Le dejo la palabra a Ana Grisel Camacho. Muchas gracias por la presentación, doctor. Bueno, procedo a la lectura de mi documento. Lo titulo a algunas reflexiones sobre la COVID-19 que vienen a colación gracias a este número. En el año 2020, la COVID-19 sacudiría al mundo. Hasta entonces, las pandemias mortales y el impacto mundial de las mismas eran temas predilectos en la filmografía de Hollywood. Algunos filmes eran más quiméricos y otros no tanto, como lo fue el filme de Contagio del director Steven Soderbergh, que fue estrenada en el 2011 e inspirada en la epidemia de H1N1 del 2009 y del 2010. Hoy, médicos e historiadores de las epidemias tal vez encontrarán en esa película un lúgubre parecido con lo vivido durante la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, la COVID-19 superó por mucho a la ficción. La humanidad, con amplia experiencia en epidemias, hablando, por ejemplo, por el caso de la gripe española en los años 20, fue testigo inmóvil de lo rápido que se esparció no solo la enfermedad, sino el miedo a ella. Ese miedo recorrió el mundo más rápido que la enfermedad gracias a las muy eficientes comunicaciones y a las novedosas redes sociales. El miedo también causó estragos importantes que quedarán contenidos en la historia de la medicina social, tales como el miedo a ir a tu clínica familiar por tus medicinas para atender tus padecimientos. Es decir, ese miedo al contagio provocó más problemas que soluciones, pues a causa de las comorbilidades y a la falta de atención oportuna a esas afecciones, hombres y mujeres cayeron enfermos no necesariamente por COVID. Al llegar a sus hospitales transformados en ese entonces en hospitales COVID, algunos inevitablemente contrajeron el mal. Hay que destacar el miedo a la convivencia con otras personas que afectó también médicamente la psique de los aislados a causa de la soledad o bien a causa de la violencia familiar. Otros miedos, en el caso particular de México, fue el de vacunarse. Algunos pensaron cosas fantasiosas por la desinformación o por la manipulación política o la paranoia. Podría enlistar muchas más, ¿no?
miedos o temores que nos trajo esta pandemia, con sus visibles consecuencias. Sin embargo, dejaré esos puntos para las futuras investigaciones sociales y científicas que estoy por segura que más adelante retomarán nuestras universidades. Cuando la COVID se diseminó por el mundo, se comenzó a difundir en todos los medios de comunicación el número de fallecidos por país. Hasta ese momento no había tratamientos efectivos, no había información suficiente. El mundo volcó su mirada a los científicos en busca de respuestas, pero los científicos no lo saben todo. La ciencia también tenía muchas preguntas. Las primeras medidas de contención y profilaxis al virus, que históricamente habían sido efectivas, se implementaron. Tal es el caso como las acciones del aislamiento social, la cuarentena, el uso de cubrebocas, entre otras medidas. Por un tiempo, parecía que el mundo se detenía. El impacto económico, social, político y la crisis de salud no se hizo esperar. En el caso de México, el impacto fue doloroso. La pandemia dejó recrudecer la desigualdad social. Nuestro sistema de salud pública y seguridad social, en decadencia desde hace 30 años, apenas pudo soportar el embate de ese mortal virus. Las acciones fueron varias para contrarrestar ese mal, tales como las que se originaron desde las universidades, que tuvieron el apoyo de organizaciones empresariales y el gobierno, como lo destacan oportunamente los artículos de este dossier. Ejemplo de ellos, la Unidad Temporal de Atención a Pacientes de COVID-19 o investigaciones científicas para hacer más llevadero el mal en los pacientes, como lo fue la administración salina activada neutra. La colaboración entre las universidades de América Latina y el Caribe fue importante, pues tocó a estas generar o mantener programas, actividades, investigaciones que produjeron aportes al conocimiento médico, pedagógico y la de difusión para la socialización del conocimiento científico. La pandemia no solo trajo consigo crisis de salud en América Latina y el Caribe, también motivó la colaboración internacional, la interdisciplinariedad, la creatividad de soluciones, la creación de nuevas tecnologías, tanto para atender a los enfermos como para la comunicación efectiva a distancia. Destacó la participación no solo de académicos y científicos importantes, sino de estudiantes de licenciatura y de posgrado que trabajaron en investigaciones que enriquecieron los conocimientos en sus áreas y generaron aprendizaje efectivo. Estos estudiantes, además, pusieron en práctica sus conocimientos en favor de la humanidad. La COVID-19 impulsó acciones para mantener programas científicos, ya sea con fines pedagógicos o difusión u obtención de conocimientos en un contexto de pandemia. Estas soluciones creativas fueron multidisciplinarias para alcanzar un conocimiento científico inteligente. Por lo tanto, el aprendizaje que nos deja esta pandemia es entonces, desde este punto, desde esta reflexión, el conocimiento científico que se genere desde las universidades debe de ser creativo, multidisciplinario, social, humano, sin género, sin niveles socioeconómicos, al alcance de todo ser humano que desea acceder a él. Generar una conciencia y una ciencia inteligente, humana, reflexiva,
colaborativa, debe de ser hoy en día el objetivo de las universidades. Muchas gracias. Pues muy bien, agradezco mucho a Ana Grisel Camacho su valiosa reflexión y doy la palabra al doctor Javier Santa Cruz, quien es jefe de la subdivisión de Medicina Familiar de la División de Estudios de Posgrado, es secretario general de la Asociación Latinoamericana del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina. Tiene la palabra el doctor Santa Cruz. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Durante la pandemia de COVID-19, las universidades de la región de las Américas se vieron obligadas a modificar sus actividades, pero no a suspenderlas, ya que sus funciones sustantivas de educación, principalmente bajo la modalidad de educación a distancia, la investigación en el campo de la salud, la investigación básica, la investigación clínica, la investigación sociomédica, así como la relación de las universidades para con la sociedad, se siguieron desarrollando. Las universidades pusieron a prueba durante la pandemia su resiliencia y su capacidad de innovación, generando intervenciones para hacer frente a la pandemia. En el campo de la salud, hubo como nunca una extraordinaria cantidad de investigaciones en torno a un problema infeccioso, en este caso en relación al COVID-19, lo cual permitió conocer su etiología, la etiopatogenia, sus mecanismos de transmisión y su periodo de incubación, los daños multisistémicos que produce la enfermedad, la sintomatología y además a ensayar posibles tratamientos que no teníamos, dado que era una enfermedad desconocida. Se reconoce que los equipos de investigación formados por inmunólogos, virólogos, bioquímicos y genetistas produjeron vacunas para prevenir la enfermedad en un tiempo nunca antes visto. Pero igualmente, la respuesta del personal de salud, especialmente del personal clínico, para diagnosticar la enfermedad, controlar los síntomas y reducir las muertes, fue igualmente muy rápido. Las universidades estuvieron presentes apoyando ambas acciones. El número 92 de la revista Universidades, correspondiente a los meses de abril a junio de este 2022, recoge diversas experiencias relacionadas con la atención de pacientes durante la pandemia y con la educación en tiempos de COVID, tanto en el nivel universitario como en el nivel preuniversitario, en el nivel básico, que reflejan en forma tangible cómo las universidades se adaptaron para continuar con sus funciones sustantivas y para contribuir con la sociedad a enfrentar una pandemia, mostrando así su responsabilidad para con la sociedad o social accountability. A nombre de la LAFEM, agradecemos a la UDUAL y a su cuerpo editorial de esta revista la gentileza de haber confiado y haber delegado a la LAFEM la coordinación de este número. Tarea por demás grata y que asumimos con entusiasmo su presidente, el doctor Germán Fajardo Dolci, y yo como secretario general. Fue relativamente fácil desempeñar esta tarea, principalmente por la entusiasta colaboración de los autores de los artículos, quienes no solo aceptaron la invitación, sino que entregaron
con oportunidad sus trabajos. Por ello quiero agradecer por su especial colaboración a la doctora Lisbeth Salazar, directora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, en Centroamérica, quien aportó un artículo en el que describe la cooperación de un programa exitoso de donación de cuerpos que tuvo que adaptarse a los tiempos de COVID, ya que los cadáveres son un elemento pedagógico necesario en la formación médica de pregrado y posgrado. Este programa, llevado a cabo por la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, es una muestra de cómo la colaboración entre escuelas de medicina en el marco de la LAFEM, en este caso entre la UNAM y la Universidad de Costa Rica, puede ser adecuado para enfrentar tiempos desastrosos como este que estamos viviendo por el COVID-19. También quiero agradecer al doctor Iván Delgado Enciso, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, en México, quien nos presenta en la revista el uso de una solución salina activada con una corriente eléctrica regulada, la cual redujo en forma significativa la probabilidad de hospitalización y de muerte de pacientes afectados por COVID. El éxito, vale la pena destacarlo, fue del 90% en los pacientes que recibieron esta solución salina. Este suero fisiológico usado históricamente, pero ahora en el marco de un tratamiento específico y de prevención para el COVID, sin duda fue de mucho éxito para prevenir la hospitalización y la muerte de muchos pacientes con COVID. También quiero agradecer al equipo de investigación de la Universidad Nacional de Caguazú, situada en el sureste de Paraguay, en Sudamérica, quien nos presenta una experiencia educativa durante la pandemia por COVID-19 acerca de cómo seguir enseñando ciencia a estudiantes de educación primaria, llevando un laboratorio móvil hasta el hogar de los niños cuyas familias aceptaron participar en esa experiencia educativa para que los docentes de esta universidad se movilizaran hasta el domicilio de los niños para enseñarles 13 experimentos de ciencia en campos muy variados, desde la microbiología hasta otras que tienen que ver con la energía eólica. Pues esta experiencia exitosísima se plasma también en esta revista. También agradezco al doctor Luis Podestá, que es decano de la Facultad de San Fernando, Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional de San Marcos, una de las más antiguas en este continente, quizás la más antigua, en la zona andina. El doctor Podestá, junto con su equipo de colaboradores, nos describe todo un marco conceptual de cómo planificar, organizar, implementar y evaluar los procesos de adaptación de las actividades académicas de estudiantes de medicina en esta escuela. Creo que ello nos muestra cómo una escuela de medicina de manera creativa hace frente a la COVID para continuar su formación de estudiantes de medicina. También finalmente agradezco al doctor Germán Fajardo, no en su carácter de presidente de la LAFEM, sino en su carácter de conductor de un equipo de trabajo, de investigación y de práctica clínica que durante un tiempo récord de menos de un mes pudo instalar un centro de atención temporal en la Ciudad de México para atender pacientes con COVID y que de ese modo pudieron colaborar con el sistema de salud de una gran ciudad metropolitana como es la Ciudad de México para atender a este tipo de pacientes. La experiencia fue exitosísima. Se atendieron más de 9,000 pacientes
con una tasa de mortalidad muy baja. Y además, este centro COVID sirvió como un centro de práctica interprofesional y de enseñanza interdisciplinaria. Fue una experiencia exitosísima que ustedes podrán ver y disfrutar en este número. La pandemia ha dado extraordinarias lecciones a las universidades, agilizó su capacidad de respuesta y puso a prueba su capacidad de innovación. Estos aprendizajes deben ayudarnos a encontrar formas de cooperación permanente y no solo coyunturales. Debe abrir nuevos horizontes para la cooperación internacional entre universidades y debemos crear redes internacionales de universidades para trabajar en la pospandemia y en la nueva normalidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Escalante. Agradezco mucho al doctor Javier Santa Cruz esta ágil presentación del contenido del dossier de la revista, destacando pues los puntos tal vez fundamentales del aporte que ahí se hace. Ahora tendremos a continuación un video que nos envió el doctor Germán Fajardo, que como ya lo ha mencionado el doctor Santa Cruz, es director de la Facultad de Medicina y es profesor desde hace 20 años, es investigador también en la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Damos paso, pues, al video del doctor Germán Fajardo. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Un gusto poder estar en esta reunión de presentación de este número especial de la revista Universidades de esta nueva época, el número 92 de abril-junio de este 2022. Agradezco de manera importante y puntual al Consejo Ejecutivo, particularmente a quien lo preside, a la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad de Colombia, en Bogotá, Colombia, la invitación y por supuesto al secretario general de la Unión de Universidades de América Latina, a Roberto Escalante, por la posibilidad de coordinar a través de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Medicina, la ALAFEM, este número sobre universidad y medicina social durante la pandemia. Quiero yo agradecer también al doctor Javier Santa Cruz, secretario general de la ALAFEM, la coordinación del mismo. Y quisiera yo dedicarnos breves minutos a hablar un poco de los artículos que aquí se plasman, los artículos que aquí se presentan, y también hablar en particular del que tuvimos la oportunidad de escribir nosotros sobre la unidad temporal sobre COVID-19 durante la pandemia. Es importante señalar, sin lugar a dudas, y felicitar el primer artículo de Administración de Solución Salina Neutra para Prevenir y Tratar COVID de la Universidad de Colima, porque fue uno de los trabajos premiados justamente por la UDUAL cuando durante la pandemia sacaron esta convocatoria tratando de estimular la investigación al interior de las universidades de nuestra región. Importante también es otro trabajo de la Universidad de Costa Rica sobre la donación de cuerpos, un programa que en nuestro caso, en nuestro país, en México, ha tenido mucho éxito debido a que la gente, y el lema es duro, pero así es. Yo cuando me muera quiero ir a la universidad. Esto significa que los ciudadanos deciden que cuando ellos fallezcan, su cuerpo pueda ser utilizado con fines de investigación, con fines de enseñanza, tanto en el pregrado y con el posgrado. Qué bueno que la Universidad de Costa Rica tiene también este programa y que ha sido muy exitoso. Un saludo a quienes hicieron esta colaboración, la doctora, particularmente la doctora Lisbeth
Salazar y la doctora Jessica González. La implementación del proyecto Laboratorio de Ciencias Móvil Skylab en la ciudad de Coronel, tan importante, ¿no? Y también decíamos la presentación del proyecto de la unidad temporal para atención a pacientes COVID City Banamex en nuestra ciudad. Este fue un proyecto y se plasma de manera correcta, adecuada, diría yo, en la publicación, con algunas imágenes incluso, muy bien ilustrada por toda la revista. Es un proyecto que comanda, que guía la Fundación Carlos Slim, quien financia la Fundación Carlos Slim, pero quien lo dirige es la Fundación CIE, con una participación muy importante del gobierno de la Ciudad de México, de quien se hace cargo de todos los recursos humanos de bata blanca, ¿no? Y la participación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y de esta facultad de medicina. Es importante señalar que en esta unidad temporal, en este centro Banamex, se atendieron algo así de más de 9,000 pacientes que fueron internados en esta unidad temporal que se construyó en un tiempo récord. En 3 semanas estaba construida, y donde los resultados médicos, los resultados para la salud de los pacientes fueron muy adecuados. Un gran número de pacientes se recuperó la salud en este trabajo coordinado. Es importante también señalar que quienes trabajaron en esta unidad, quienes la hicieron posible desde el punto de vista de la atención médica, tuvieron una tasa muy baja de infecciones por la enfermedad. Esto habla del cuidado que se tuvo para el manejo de los pacientes. A todos quienes hicieron posible, nuevamente nuestra felicitación. Y también hay un artículo muy importante sobre el modelo conceptual del proceso de adaptación de educación médica en tiempos de COVID, con la experiencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como en este mismo periodo, ¿no?, de cerca de 2 años, tuvimos, en este caso, la experiencia de la Universidad de San Marcos, tuvieron que hacer diferentes adaptaciones para la educación a distancia, para la educación híbrida, y cómo en la formación de médicas y médicos, que es tan importante, la transmisión de información, pero también es muy importante la transmisión de formación, cómo transformamos la vida de los jóvenes y lo formamos en diferentes aspectos, en diferentes competencias, pues que son indispensables para la práctica médica de la medicina, como son justamente los principios y valores que nos identifican, entre ellos la bioética y el profesionalismo. Yo con esto y de manera muy breve quiero nuevamente felicitar a la UDUAL por este número especial de la revista que nos confiaron para la FEM, y felicitar a todos quienes lo hacen posible. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Pues agradezco mucho al doctor Germán Fajardo este resumen que ha hecho de la importancia que tiene el actual número de universidades. Cedo ahora la palabra a Mabel Larrechá, que como ustedes han podido ver a lo largo del programa, pues ilustra bellamente las páginas de la revista. Así que doy paso al video mencionado. Bueno, el proyecto empieza en pandemia, cuando empieza la pandemia y estábamos todos encerrados y que no entendíamos nada. Ahora no entendemos nada tampoco, pero bueno, ya nos acostumbramos como siempre.
Y la idea fue, yo estaba terminando mi doctorado en la UNAM y había hecho, ese proyecto tenía que ver con el sismo del 85, así que había hecho una serie de entrevistas, había hecho un proyecto mucho más participativo que lo que trabajaba antes. Y como artista me parecía que era una forma de, pues, salirse de la angustia, como siempre, producir obra, ¿no? Así que empecé con la familia y los amigos a pedirles fotos desde adentro de la casa, de sus ventanas, de cualquiera de sus ventanas, y algún comentario sobre cómo se sentían, cómo lo estaban pasando. Así que fue pues un intercambio al principio, y empecé a dibujar sus imágenes, o sea, a trabajar con imágenes de otros. Cuanto menos bonitas eran las fotos me parecía más interesante, porque, o sea, la idea era como no trabajar solo con artistas, sino con lo común de la gente. Y en los dibujos tenía muy en cuenta lo que contaban, ¿no? Entonces había gente que al principio se la pasaba bien, que podía resolver cosas, que entendía como un tiempo como de pausa, otras personas estaban muy angustiadas, entonces todo eso se reflejaba un poco en los dibujos, ¿no? Incluso, no sé, por ejemplo, hay algunos, una foto en particular de un ex alumno que se la estaba pasando muy mal porque perdió a su mamá, bueno, una situación ahí un poco difícil, y como yo tenía como esta sensación, y además lo conozco, que es alguien como muy luminoso, entonces la foto era como justo cuando se prenden las luces, que está como yéndose el día, o sea, era como bastante densa. Entonces me parecía que ahí había que poner color, por ejemplo, ¿no? Era como una forma de resolver con los elementos plásticos y darle un poco de luz a esa persona. No sé, eran como mis fantasías en ese momento. Bueno, es un proyecto como muy bonito, sobre todo para compartir, ¿no? Para compartir estados de ánimo. Así que es muy lindo que aparezcan en la revista, que la gente también, que los demás, y que se abra como a... Siempre la obra se completa cuando los demás la ven, ¿no? Mira, nosotros, ese es un proyecto de un colectivo que está, en el que estamos involucrados desde el 2014. Es un proyecto muy bonito porque se inició con un amigo que es profesor en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Plata, y me invitó a exponer en Argentina en un espacio que él estaba coordinando. Y entonces él fue mi maestro, ¿no? Cuando yo estaba en la licenciatura, entonces fue un reencuentro muy bonito, y a mí se me ocurrió decirle que teníamos que hacer algo de intercambio entre Argentina y México. Entonces fue un poco como esos sueños, ¿no? Que empezás a hablar y después se van transformando en realidad. Lo bonito de eso fue que empezamos una exposición, él nos consiguió una exposición en un museo en La Plata, después yo organicé aquí una exposición de los artistas argentinos aquí en México, después se abrió a Brasil, después tuvimos contacto con una universidad en Montevideo, en Uruguay, después se hizo itinerante a Paraguay, o sea, como que se fue abriendo el proyecto hacia artistas latinoamericanos sobre todo. Ese es un proyecto de intercambio académico y artístico, y se basa en lo afectivo. Es como lo más interesante del proyecto, porque todos somos artistas que vivimos de lo nuestro, somos profesores la mayoría, trabajamos en universidades o damos clases o talleres. Entonces nunca hay un presupuesto, a veces sale un presupuesto por una organización, pero en general nos manejamos así de manera muy independiente. Entonces la idea era como resolver lo económico de la mejor manera, o sea, que viajaran uno o dos, mandar las piezas por correo, y un trabajo como colaborativo y en conjunto. El proyecto está curado por Mariana Soibelson en Argentina y por mí aquí. Eh, y surgió algo muy bonito porque conseguimos un espacio. Yo soy de un pueblito que se llama Tres Arroyos, bueno, es una ciudad en Argentina, en el interior,
y había un espacio en el museo, es un museo muy bonito que antes era el mercado de la ciudad, que se llama el Museo Mulasi, así que lo presentamos ahí. Para poder enviar las cosas decidimos que parte de la consigna de las piezas tenían que ser en papel que estuviera doblado. Y eso nos permitía hacer como un paquete más pequeño y poder enviarlo. Los chicos de Argentina se encargaron como de recibir las piezas, enviarlas al museo. En el museo hay una encargada que se llama Victoria de Francesco, que también participa en la exposición. Consiguió artistas de la ciudad para hacerlo como un poco más local. Después se abrieron otros espacios en Necochea, San Cayetano, La Barría, así que la exposición ha sido itinerante por esta zona de la provincia de Buenos Aires. Y tiene mucho que ver con el espíritu del proyecto porque se fueron sumando artistas locales al proyecto. Entonces, ahora es como un super proyecto, ¿no? El de paisaje invertido. Pues no cabe duda que el trabajo artístico, el trabajo del artista también nos ayuda a reflexionar sobre el encierro, sobre la epidemia y pues también hace una contribución. Ahora daré la palabra a Roberto Escalante, economista y secretario de la UDUAL, para algunos comentarios finales del número 92 de universidades. Adelante, por favor, Roberto Escalante. Muchas gracias, Javier. Me saludo muy cordialmente a nuestro director, el profesor Javier Torres Parrés, y a todos los que nos acompañan, el doctor Santa Cruz, que también ha hecho una presentación, a Germán Fajardo, quien lo hizo también a distancia, y la doctora Ana Grisel Camacho también, que nos ha acompañado. Este número 92, correspondiente a este segundo trimestre del año, es un número especial para nosotros porque le da luz o pretende arrojar luz sobre un tema que es absolutamente fundamental, no para las universidades o para los universitarios, para todo el mundo, para la vida, humanos, que es la salud. Este es un asunto que es absolutamente central y lo es más en el mundo latinoamericano y caribeño, en donde los temas de la salud son acuciantes y lo fueron todavía en una magnitud más importante durante la pandemia que padecimos o que seguimos todavía padeciendo infelizmente. Entonces, dar a conocer al público universitario y al público en general la importancia social que tiene la medicina, que tiene la salud, que tienen las ciencias de la salud, pero en este caso en particular más la medicina. Resulta muy importante. Yo creo que ha sido con atención importante para para el mundo en general, para la sociedad y para América Latina en particular, porque mostró, a pesar de los enormes esfuerzos que se hicieron, como por ejemplo el que mencionó el doctor Germán Fajardo con esta unidad hospitalaria en México, con los esfuerzos que hicieron los hospitales, de eso sabemos, de muchas universidades, por ejemplo, brasileñas, argentinas,
peruanas, en fin, el mundo universitario que no solamente enseña la profesión de la medicina, sino que además tiene espacios de enseñanza y de investigación, pues jugaron un papel realmente muy importante. Pero obviamente estos recursos de los que disponen las universidades o de la que dispone la sociedad resultaron totalmente insuficientes. Mucha gente murió y todavía desafortunadamente seguimos teniendo decesos, ya no con la magnitud y la tendencia que observamos, pero la pandemia mostró, ¿no?, que la importancia social de la medicina y por lo tanto la necesidad de políticas públicas muy, muy importantes para garantizar este derecho que tiene todo ser humano a tener cuidado de su salud. Entonces, a mí me complace que tengamos este número 92 a la vista de la comunidad universitaria y no universitaria, en donde van a poder encontrar trabajos importantes que se hacen sobre el asunto de la medicina, tanto durante la pandemia como durante otros momentos que se viven. Esta experiencia pues tan singular, yo diría, de la Universidad de Costa Rica, que ya se mencionaba, cuando me muera quiero irme a la universidad, pues resulta ser algo realmente impactante, como una muestra de solidaridad de los seres humanos para contribuir con su ser ya muerto, para que la medicina siga avanzando y siga produciendo conocimiento en favor de los grandes males sanitarios que vivimos. Entonces, pues felicitaciones a la FEM, a su presidente, el doctor Fajardo, a su secretario general, el doctor Javier Santa Cruz, a la artista que en esta ocasión nos hizo el favor de ilustrar la revista. Ustedes saben que ya desde hace tiempo tenemos esta buena costumbre, yo diría, de incluir una sección plástica en nuestra revista y que se hizo en esta ocasión también de una manera pues muy apropiada. Vamos a seguir en próximos números visualizando la importancia social de las distintas profesiones, de las distintas áreas de la ciencia, y yo creo que las de la salud tienen un lugar primordial, tienen un lugar absolutamente central. Sin salud no hay nada. Sin salud no es posible pensar, no es posible trabajar, no es posible tener una vida cotidiana, familiar, de comunidad adecuada. Por lo tanto, la salud es y debe de ser un punto central en la atención de la vida universitaria, que lo es. Las escuelas y facultades de medicina en América Latina y el Caribe son muchas y muy importantes, y lo debe de ser también en la política pública. Y esto es algo que infelizmente hemos visto que no se ha atendido adecuadamente. Los presupuestos públicos asignados a la salud en América Latina no crecen con la velocidad y la tendencia que necesitamos, y en ocasiones todo lo contrario, decrecen.
y esto es algo que no me parece una buena señal de la preocupación que los gobernantes de los gobiernos deben de tener respecto de sus ciudadanos. Entonces, vaya pues este número 92 a contribuir a esa conciencia, a ese estar alerta de lo importante que es la salud, de los esfuerzos que las escuelas de medicina, escuelas y facultades de medicina de América Latina y el Caribe hacen sobre distintos asuntos y que hicieron de manera también muy distinguida durante la pandemia. Lo que hicieron los universitarios de Colima, lo que hizo la UNAM, lo que hicieron los paraguayos y muchos otros esfuerzos que sabemos estuvieron ahí presentes, atendiendo a los enfermos, proveyendo de equipo para protección, en fin, una variedad de acciones que ciertamente contribuyeron a que la tragedia no fuera todavía mayor de lo que fue en nuestra región. Entonces, muchas gracias a la LAFEM, muchas gracias a nuestra artista, felicitaciones a nuestro director y al equipo, al comité editorial de la revista, que fue realmente la que decidió dedicarle un número de universidades a este tema. La revista Universidades está dirigida por su comité editorial, con su director al frente, y creo que hacemos bien a hacerlo así, de manera dándole esa autonomía a quienes están interesados y tienen capacidad pues editorial, de producción editorial que hacemos. El Consejo Ejecutivo confía plenamente en el comité editorial de la revista Universidades para la toma de decisiones de los distintos asuntos que hemos de abordar en esta ya septuagenaria revista que tenemos a disposición en la Unión. Muchas gracias a todos y a todas y al público que, como siempre, amablemente nos sigue en estas presentaciones. Muchas gracias. Pues agradezco mucho las palabras de Roberto Escalante, creo que resume muy bien pues esta experiencia, digamos, de comunicación de un problema en efecto de salud pública, de un problema de desarrollo de la ciencia que no siempre existe la oportunidad para darlo a conocer a un público amplio, los temas de tratamiento, de educación médica, de transmisión de experiencias médicas, de la enseñanza de la ciencia y pues esta tarea tan importante de acercar a un público amplio este conjunto de elementos, pues lo está llevando a cabo la revista. Es un esfuerzo muy importante, en efecto, de su comité editorial. De manera que agradezco a todos los que han participado aquí, Roberto Escalante, el doctor Germán Fajardo, Javier Santa Cruz, Ana Grisel Camacho, su participación y desde luego a Roberto Escalante. Muchas gracias a todos y con esto pues cerramos nuestra participación. Muchas gracias.